Estamos de vuelta con más información, dándole a conocer detalles sobre lo que dicen las autoridades hasta este momento con relación a los ataques armados, que de hecho en lo que va de este año, alrededor de 15 ataques armados relacionados con el tema de extorsión se han reportado, sobre todo en estos últimos días, contra el transporte colectivo. Con la pandemia hubo un incremento de los famosos imitadores, aquellas personas que pertenecen a un grupo criminal, pero que no pertenecen a alguna pandilla en específico, es decir, al barrio 18 o a la Mara Salvatrucha, sino a aquellas personas que se hacen pasar por delincuentes de denominada pandilla o de denominada clica para poder ejercer el delito de extorsión y demás. A ellos se les ha denominado los imitadores y debido a la pandemia, el grupo de los mismos, el número de los mismos ha incrementado considerablemente. Nuestra compañera Rosemary Ávila nos tiene detalles al respecto sobre estas cifras que preocupan a nivel nacional. Adelante. Gracias, compañeros, buenos días. Y es que hay que tomar en cuenta que hoy se realizan distintas diligencias por el delito de extorsión en busca de los responsables de este tipo de flagelos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hasta la fecha el Ministerio Público registra al menos 5,000 denuncias por este tipo de casos y entre las víctimas principales se encuentran transportistas. Es por eso que hoy estamos con Edgar Guerra, él es defensor del usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos para abordar esta situación. Edgar, buenos días. Si podría comentarnos pues acerca de las víctimas del transporte colectivo en el tema de extorsión. Sí, buenos días. Pues cabalmente pareciera que las extorsiones y el tema delincuencial es otra pandemia que está soportando la población guatemalteca. En este sentido ha habido diversos ataques, principalmente ahora ya no tanto el transporte exurbano, que sí ha habido, han habido incluso por lo menos 3 asesinatos de pilotos del transporte exurbano. El transporte urbano, como los buses rojos no están funcionando, que era donde más se gestaban y se registraban este tipo de ataques, pues tampoco ha habido de buses rojos, pero sí de transurbano. Ha habido por lo menos 3 ataques a transurbano con causa lamentablemente fatal. Y últimamente ha habido más ataques y extorsiones y pues presencia de imitadores de extorsión, tanto a los vendedores de frituras o de golosinas, como de agua potable, también de distribuidores de gas o repartidores de gas y taxistas. Esto ha sido una constante que se ha dado y el hecho de que ya no haya ataques en algunos sectores no significa que no haya extorsiones. O sea, esto continúa y nunca paró desde el tema de la paralización de la economía y del transporte público, pero sí se reconoce que ha habido acciones en cuanto a operativos, allanamientos de este tipo positivos, donde ha habido desarticulación de bandas de presuntos extorsionistas y extorsionistas, que serán las autoridades competentes los que lleguen a individualizar a estas personas. Y también se han seguido las recomendaciones de PDH en el sentido de seguir atacando esta lamentable situación de crisis en el tema del transporte y de las extorsiones en particular. Edgar, en el caso de taxistas, usted nos comentaba que son de la mayor cantidad de víctimas de las que se tiene hasta este momento del reporte. No sé si se tiene alguna cifra de ataques contra ellos. Por lo menos ataques ha habido al menos unos 15 en lo que va del año, y con causa de personas fallecidas, es decir, de taxistas asesinados, por lo menos de 4 o 5 de ellos. Habría que ver también, tomar decisiones en cuanto al tema de investigación. En el tema de transporte público, buses rojos, se determinó, por ejemplo, hace unos años en Misco, se hizo un muestreo de buses rojos y de sus pilotos y ayudantes, y por lo menos de 80 pilotos, al menos 40 de ellos le aparecían o reporte de antecedentes penales y policíacos. Eso ya pues tendría que dar luces a las autoridades de ver cómo hacer para poder parar este tema. También los operativos hacia motocicletas es importante, que es uno de los medios que usan los extorsionistas para poder asesinar a sus víctimas. En cuanto al tema de extorsión dirigido a transportistas, ¿tuvo algún tipo de cambio ahora con la pandemia o pues otro enfoque? Ha habido, digamos, en el tema del transporte exurbano, continúan algunas extorsiones. Lo bueno es que ha habido algunas acciones también de desarticulación de estas bandas de presuntos delincuentes dedicados a la extorsión. Abundaron más por el tema de pandemia los imitadores de extorsionistas, que eso sería también otro de los temas de cambio en el tema de las extorsiones. Del año 2010 al 2019, al menos unas 2.500 personas fueron asesinadas vinculadas al tema de transporte público.
Bueno, y finalmente, ¿entre qué cuotas están pagando actualmente los transportistas por poder trabajar diariamente? El transporte exurbano continúan pagando, digamos, en el tema de microbuses, que en algunas áreas, a pesar de que hay paralización, en algunas áreas ya están reactivándose los microbuses, ellos pagan más o menos 150 quetzales diarios, por lo menos a un grupo 3 veces a la semana, a otro grupo otras 3 veces, entre 150 a 175 quetzales, por dejarlos, entre comillas, operar en paz. Esto no se puede, o sea, yo creo que sí ya debe haber una situación en la que se tomen acciones más concretas, debido a que el monto de las extorsiones automáticamente es trasladado al usuario con incremento de las tarifas de transporte. Muchas gracias por todos los detalles, Edgar. Es parte de la información que tenemos respecto a cómo es que los transportistas continúan siendo víctimas del tema de la extorsión. Según el Ministerio Público, entre los departamentos más afectados por este delito se encuentra Guatemala, Quetzaltenango, Suchitepeques y Escuintla. Además, hay que tomar en cuenta que en el tema de los imitadores, cerca del 60% de las extorsiones son protagonizadas por estas personas. Así que es parte del reporte que tengo esta mañana con imágenes de William Álvarez. Soy Rosemary Ávila y regreso a estudios, compañeros. Gracias, Rosemary, por la información. Estas son las cifras que hasta este momento se manejan con relación a los ataques armados, de cómo han incrementado relacionados al delito de la extorsión, al cobro de la extorsión a los pilotos del transporte extraurbano en lo que va de este año. Es impresionante y lamentable también tener que llegar a esta conclusión, que debido a la pandemia crezca el número de los famosos imitadores que se dediquen a extorsionar a más pilotos del transporte extraurbano, aquellas personas que solamente salen de su casa para ganarse el pan de cada día y resultan siendo extorsionados, y si no les alcanza para pagar la cuota, son asesinados, lamentablemente.